Ismael, el hijo olvidado que Dios bendijo fuera de la promesa. Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No todas las personas bendecidas estaban dentro de la promesa. Muchas aman a God, creen en Jesús, oran, buscan paz, pero viven con anxiety, fear y una sensación constante de estar fuera del plan. El silencio después de la prayer pesa más que el problema, y la pregunta queda atrapada en el pecho. ¿Por qué otros reciben y yo solo espero? Ismael también sintió eso. No fue rebelde, no fue incrédulo, solo fue apartado. Mientras la promesa seguía su camino, él terminó en el desierto, overwhelmed, sin dirección y sin respuestas. Y aquí está lo inquietante. Dios no lo ignoró, Dios no lo descartó. Dios actuó fuera de lo que todos llamaban correcto. Si alguna vez sentiste que Dios bendijo a otros y te dejó lejos, quédate. Porque esta historia revela algo que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu relación con God, el silencio y el lugar donde Él realmente se manifiesta. Ismael no fue olvidado por Dios. Fue olvidado por la forma en que solemos contar la historia. Desde pequeños aprendimos a mirar la promesa, el heredero, el altar y la bendición visible, pero casi nunca miramos el costo humano de ese camino. Y es ahí donde comienza esta verdad incómoda, porque mientras celebramos a los hijos que encajan en el plan, hay millones de personas que crecen sintiendo que su vida ocurrió en el margen, lejos del centro, lejos de lo que parecía correcto delante de Dios. Esta historia no comienza con fe triunfante ni con obediencia perfecta. Comienza con una decisión humana mal resuelta y con sus consecuencias cayendo sobre alguien que no tuvo voz. Ismael no eligió cómo nació, no eligió el conflicto entre adultos, no eligió cargar con una tensión que no creó. Aún así, fue él quien terminó en el desierto. Y ese detalle importa más de lo que solemos admitir, porque muchas personas hoy viven algo muy parecido. No se alejaron de Dios por rebeldía, sino por cansancio. No perdieron la fe, pero la fe ya no les responde como antes. Hay un tipo de dolor que casi nunca se dice en voz alta. Es el dolor de mirar a otros avanzar espiritualmente mientras uno siente que quedó detenido. Es la ansiedad que aparece después de orar, no antes. Es el miedo que surge en el silencio, cuando no hay señales, cuando no hay dirección, cuando el cielo parece ocupado con otros asuntos. Ese dolor no siempre se transforma en palabras, pero se acumula. Se vuelve confusión, se vuelve cansancio, se vuelve una pregunta peligrosa. ¿Y si Dios no tenía algo preparado para mí? Ismael representa a todos los que crecieron con esa duda, a los que aman a Dios, pero sienten que la promesa siempre pasa por otro camino, a los que escuchan testimonios ajenos y se preguntan qué hicieron mal, a los que no se consideran enemigos de la fe, pero tampoco protagonistas, solo sobrevivientes espirituales, personas que siguen caminando, aunque por dentro se sientan desplazadas. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente reveladora, porque cuando todo indicaba que Ismael sería apenas una consecuencia incómoda, Dios intervino. No porque Ismael hubiera demostrado algo, no porque estuviera alineado con el pacto, no porque cumpliera condiciones espirituales. Dios intervino porque escuchó el llanto. Eso rompe muchas ideas que aprendimos sobre cómo Dios actúa. Nos enseñaron que primero viene la promesa, luego la bendición. Pero con Ismael primero vino el dolor, luego la presencia de Dios. Esto nos obliga a detenernos y mirar nuestra propia historia con honestidad. Tal vez no estás fuera del plan. Tal vez estás en una etapa que no se parece a lo que imaginabas. Tal vez tu camino no sigue la misma narrativa que te enseñaron y por eso te sientes perdido. Pero el hecho de que tu vida no encaje en una estructura religiosa no significa que esté fuera del alcance de Dios. Ismael no fue el hijo de la promesa, pero fue visto por Dios. No heredó el altar, pero heredó supervivencia, fuerza y futuro. Y esta verdad confronta una mentira muy arraigada, que Dios solo se manifiesta donde todo está en orden. La historia de Ismael muestra lo contrario. Dios también se revela donde todo parece roto, confuso y mal ubicado.
Si alguna vez sentiste que llegaste tarde, que no eras la opción correcta, que tu historia se desarrolló lejos del centro espiritual, esta historia no es una amenaza, es una invitación, porque el mismo Dios que cumple promesas también se mueve en el desierto. Y entender eso puede cambiar por completo la forma en que interpretas tu pasado, tu presente y lo que aún está por venir. El hijo que quedó fuera del relato Ismael no fue olvidado por Dios, fue olvidado por la forma en que solemos contar la historia. Desde pequeños aprendimos a mirar la promesa, el heredero, el altar y la bendición visible, pero casi nunca miramos el costo humano de ese camino. Y es ahí donde comienza esta verdad incómoda, porque mientras celebramos a los hijos que encajan en el plan, hay millones de personas que crecen sintiendo que su vida ocurrió en el margen, lejos del centro, lejos de lo que parecía correcto delante de Dios. Esta historia no comienza con fe triunfante, ni con obediencia perfecta. Comienza con una decisión humana mal resuelta y con sus consecuencias cayendo sobre alguien que no tuvo voz. Ismael no eligió cómo nació, no eligió el conflicto entre adultos, no eligió cargar con una tensión que no creó. Aún así, fue él quien terminó en el desierto. Y ese detalle importa más de lo que solemos admitir, porque muchas personas hoy viven algo muy parecido. No se alejaron de Dios por rebeldía, sino por cansancio. No perdieron la fe, pero la fe ya no les responde como antes. Hay un tipo de dolor que casi nunca se dice en voz alta. Es el dolor de mirar a otros avanzar espiritualmente mientras uno siente que quedó detenido. Es la ansiedad que aparece después de orar, no antes. Es el miedo que surge en el silencio, cuando no hay señales, cuando no hay dirección, cuando el cielo parece ocupado con otros asuntos. Ese dolor no siempre se transforma en palabras, pero se acumula, se vuelve confusión, se vuelve cansancio, se vuelve una pregunta peligrosa. ¿Y si Dios no tenía algo preparado para mí? Ismael representa a todos los que crecieron con esa duda, a los que aman a Dios pero sienten que la promesa siempre pasa por otro camino, a los que escuchan testimonios ajenos y se preguntan qué hicieron mal, a los que no se consideran enemigos de la fe, pero tampoco protagonistas, solo sobrevivientes espirituales, personas que siguen caminando, aunque por dentro se sientan desplazadas. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente reveladora, porque cuando todo indicaba que Ismael sería apenas una consecuencia incómoda, Dios intervino. No porque Ismael hubiera demostrado algo, no porque estuviera alineado con el pacto, no porque cumpliera condiciones espirituales. Dios intervino porque escuchó el llanto. Eso rompe muchas ideas que aprendimos sobre cómo Dios actúa. Nos enseñaron que primero viene la promesa, luego la bendición. Pero con Ismael primero vino el dolor, luego la presencia de Dios. Esto nos obliga a detenernos y mirar nuestra propia historia con honestidad. Tal vez no estás fuera del plan. Tal vez estás en una etapa que no se parece a lo que imaginabas. Tal vez tu camino no sigue la misma narrativa que te enseñaron y por eso te sientes perdido. Pero el hecho de que tu vida no encaje en una estructura religiosa no significa que esté fuera del alcance de Dios. Ismael no fue el hijo de la promesa, pero fue visto por Dios. No heredó el altar, pero heredó supervivencia, fuerza y futuro. Y esta verdad confronta una mentira muy arraigada, que Dios solo se manifiesta donde todo está en orden. La historia de Ismael muestra lo contrario. Dios también se revela donde todo parece roto, confuso y mal ubicado. Si alguna vez sentiste que llegaste tarde, que no eras la opción correcta, que tu historia se desarrolló lejos del centro espiritual, esta historia no es una amenaza, es una invitación. Porque el mismo Dios que cumple promesas también se mueve en el desierto. Y entender eso puede cambiar por completo la forma en que interpretas tu pasado, tu presente y lo que aún está por venir. Ismael antes de la promesa y antes del rechazo. Antes de que Ismael fuera asociado a un conflicto teológico, antes de que su nombre quedara atrapado entre promesa y error, fue simplemente un niño que respiraba miedo. No había discursos espirituales alrededor de su historia.
No había explicaciones que suavizaran lo que estaba ocurriendo. Solo existía una madre caminando con lo poco que tenía y un hijo que no entendía por qué el mundo se había vuelto tan estrecho de repente. El desierto no fue una metáfora espiritual para Ismael. Fue real. Fue calor, fue sed, fue agotamiento, fue silencio. No era un lugar para aprender lecciones, era un lugar para sobrevivir. Y esta distinción es importante, porque muchas veces miramos el sufrimiento ajeno con distancia religiosa, como si todo dolor tuviera un propósito claro desde el inicio. Pero la verdad es que cuando Ismael llegó allí, no había claridad, no había sentido, no había consuelo. Solo había un cuerpo cansado y una pregunta sin respuesta. Ismael no estaba buscando a Dios. No estaba clamando con palabras bonitas ni repitiendo promesas heredadas. Estaba llorando. Y ese llanto no era espiritual, era humano. Era el llanto de alguien que siente que no hay salida. Y aquí ocurre algo que cambia la lógica que muchos aprendieron sobre la fe. Dios escucha ese llanto. No espera un lenguaje correcto. No exige una postura adecuada. No demanda fe articulada. Dios escucha porque el dolor es real. Este punto incomoda porque desmonta una idea muy difundida. La idea de que Dios responde primero a los fuertes, a los alineados, a los que entienden. Ismael no entendía nada. No sabía por qué estaba ahí. No sabía qué había hecho mal. No tenía un futuro claro delante de él. Y aún así, Dios se acercó. No para juzgar, no para corregir, sino para revelar algo esencial. Que su presencia no depende de nuestra capacidad de comprender lo que estamos viviendo. Muchas personas hoy viven exactamente en ese punto. No están alejadas de Dios por decisión, sino por agotamiento. Siguen creyendo pero no entienden. Siguen orando pero no sienten respuesta. Siguen caminando, pero el camino no se parece a nada que les prometieron. Y eso genera una culpa silenciosa, como si no estuvieran haciendo lo suficiente espiritualmente. La historia de Ismael expone esa mentira con claridad. El problema no era su fe, el problema era el contexto que otros crearon y él tuvo que cargar. Dios no le explicó a Ismael todo el plan. No le mostró un mapa detallado del futuro. Dios le mostró algo más urgente. Le mostró que no estaba solo, que su historia no había terminado, que el desierto no era una sentencia final. Esa revelación no vino acompañada de un altar ni de una promesa formal. Vino acompañada de presencia. Y a veces, eso es lo único que una persona necesita para seguir viva. Este momento redefine la forma en que entendemos la intervención divina. No siempre Dios llega para resolver todo de inmediato. A veces llega para sostener, para recordar que la vida no se reduce a ese instante de dolor. Ismael no salió del desierto transformado espiritualmente. Salió vivo. Y eso ya era una bendición en sí misma. Antes de hablar de la bendición que vendría, es necesario comprender este punto. Dios no empezó su relación con Ismael desde el pacto, sino desde la compasión. No desde la promesa, sino desde la escucha. Y eso abre una puerta peligrosa y hermosa al mismo tiempo. Porque si Dios actuó así con Ismael, entonces muchos que hoy se sienten fuera del centro, tal vez estén más cerca de Dios de lo que imaginan. El Dios que escucha fuera del altar. El momento en que Dios se manifiesta en la historia de Ismael rompe una expectativa profundamente arraigada. No hay altar levantado, no hay sacrificio ofrecido, no hay ceremonia que marque ese encuentro. Dios no aparece en el centro religioso del relato, sino en el margen. No habla desde el lugar donde todos esperan que hable. Habla desde el desierto, en medio de una escena que no parece sagrada, pero que se vuelve sagrada precisamente porque Dios decide estar allí. Esto confronta una idea que muchos cargan sin darse cuenta, la idea de que Dios solo se mueve donde todo está correctamente ordenado, donde hay estructura, donde hay ritual, donde hay una narrativa clara. Ismael no tenía nada de eso. No tenía promesa heredada, no tenía un lugar en la historia principal, no tenía un lenguaje espiritual elaborado. Tenía sed, tenía miedo, tenía una madre al límite, y eso fue suficiente para que Dios actuara.
El texto bíblico deja algo muy claro, aunque pocas veces se enfatiza. Dios escuchó la voz del muchacho. No escuchó un discurso, no escuchó una declaración de fe. Escuchó una voz quebrada. Y esa distinción cambia todo, porque revela que el oído de Dios no está condicionado a la forma, sino al contenido del corazón humano. El clamor auténtico, aunque no se formule como oración, llega al cielo. Muchos hoy sienten que no saben orar correctamente, que no tienen palabras, que su fe se volvió torpe, que su espiritualidad ya no fluye como antes. La historia de Ismael responde a ese miedo silencioso. Dios no está evaluando la calidad de tu discurso. Dios está atento a la verdad de tu dolor. Y cuando el dolor es real, el cielo responde, incluso si la persona no sabe cómo explicarlo. Dios no le dijo a Ismael que volviera al altar. No le pidió que se alineara primero con la promesa. No lo comparó con Isaac. No lo corrigió por estar fuera del plan. Dios hizo algo mucho más profundo. Le dio visión. Le permitió ver una fuente en medio del desierto. No creó el agua de la nada. Abrió los ojos para reconocer lo que ya estaba allí. Y este detalle es crucial, porque muchas veces la respuesta de Dios no es cambiar el entorno, sino cambiar la percepción. ¿Cuántas personas hoy están rodeadas de recursos, de oportunidades, de posibilidades, pero no las ven porque el dolor nubló la mirada? El desierto no siempre es ausencia. A veces es incapacidad de ver. Y cuando Dios interviene, no siempre elimina el desierto. A veces revela una fuente que estuvo ahí todo el tiempo. Eso no es magia espiritual, es misericordia práctica. Este encuentro revela algo más. Dios no trató a Ismael como un error a corregir, sino como una vida a preservar. No lo redujo a una consecuencia incómoda del pasado. Lo llamó por su condición presente. Muchacho, vida, futuro. Eso redefine identidad. Ismael no fue visto como el que sobró, sino como el que todavía tenía camino. Esta forma de actuar de Dios incomoda a quienes necesitan fronteras claras entre los que pertenecen y los que no, porque muestra que la misericordia divina no respeta los límites que los humanos construyen. Dios no estaba contradiciendo la promesa hecha a Abraham. Estaba mostrando que su carácter es más amplio que cualquier pacto específico. Entender esto libera a muchas personas de una carga innecesaria. La carga de sentirse espiritualmente incorrectas, fuera de lugar, tarde para Dios. La historia de Ismael declara lo contrario. Dios no necesita que estés en el altar para escucharte. No necesita que tu vida esté ordenada para intervenir. No necesita que entiendas todo para acercarse. Y este punto prepara algo aún más profundo. Porque si Dios escucha fuera del altar, entonces la bendición que vendrá tampoco seguirá el formato esperado. No será una copia de la promesa de Isaac, será distinta, y justamente por eso será una revelación del carácter de Dios que muchos nunca se atrevieron a mirar de frente. La bendición que no se parece a la promesa. Cuando se habla de bendición, muchos imaginan inmediatamente cumplimiento, estabilidad, reconocimiento y una vida alineada con aquello que siempre se soñó. Pero la bendición que Dios pronuncia sobre Ismael no sigue ese patrón. No lo devuelve al centro de la historia de Abraham, no lo integra al linaje de la promesa, no lo coloca en el altar. Dios hace algo distinto. Y esa diferencia es lo que vuelve esta bendición tan incómoda y tan reveladora al mismo tiempo. Dios promete hacer de Ismael una gran nación. No le promete el mismo camino, ni el mismo destino, ni la misma herencia. Le promete crecimiento, descendencia, fuerza y supervivencia. Es una bendición real, concreta, pero separada del pacto principal. Y aquí aparece una tensión que muchos evitan enfrentar. ¿Cómo puede Dios bendecir fuera de la promesa sin contradecirse a sí mismo? La respuesta está en entender que la promesa define un rol histórico, pero la bendición revela el carácter de Dios. La promesa dada a Isaac tenía un propósito específico dentro de la historia de la redención. La bendición dada a Ismael tenía un propósito humano,
vital, existencial. Dios no estaba compitiendo consigo mismo. Estaba mostrando que su fidelidad al pacto no anula su compasión por quienes quedan fuera de él. Y eso rompe una idea peligrosa, la idea de que Dios solo cuida aquello que está dentro de un marco espiritual aprobado. Ismael no recibió una vida fácil, no recibió un camino sin conflicto, no recibió una narrativa limpia, recibió algo más básico y más poderoso. Recibió la certeza de que su vida tenía valor delante de Dios, aún sin estar en el centro de la historia sagrada. Eso cambia la forma en que entendemos el éxito espiritual, porque no todo éxito se mide por cercanía al altar. A veces se mide por la capacidad de sobrevivir, de levantarse, de construir futuro desde un lugar que nadie eligió. Muchos hoy cargan una frustración silenciosa porque comparan su vida con promesas ajenas. Miran lo que otros recibieron y concluyen que su bendición es menor, incompleta o insuficiente. La historia de Ismael confronta esa comparación. Su bendición no era inferior, era distinta. Y lo distinto no es sinónimo de fracaso, es señal de un camino específico, diseñado fuera del molde que otros esperaban. Dios no le dijo a Ismael que intentara ser Isaac. No lo invitó a competir por un lugar que no le correspondía. Lo afirmó en su propio destino. Y eso es profundamente sanador, porque libera a la persona de la necesidad de imitar historias ajenas para sentir que Dios la ama. Ismael fue bendecido siendo Ismael, no intentando encajar en una promesa que no era la suya. Esta bendición también revela algo sobre el silencio de Dios en ciertas etapas. A veces el silencio no es rechazo, es preparación para una forma distinta de actuar. Ismael no escuchó promesas repetidas, escuchó una declaración clara de futuro cuando más lo necesitaba. Dios no lo mantuvo informado de todo el proceso, lo sostuvo lo suficiente para que siguiera vivo y luego le habló con claridad. Entender esto cambia la relación con la expectativa. Tal vez la razón por la que tu vida no se parece a lo que imaginaste no es porque fallaste, sino porque Dios está obrando fuera del molde que te enseñaron. Tal vez tu bendición no se manifiesta en el altar, sino en la resistencia, en la capacidad de seguir, en la fuerza que se forma en el desierto. La bendición de Ismael no niega la promesa de Isaac, la complementa, muestra que Dios no es limitado por una sola narrativa, y este entendimiento prepara el terreno para una verdad aún más profunda. Porque si Dios bendice fuera de la promesa, entonces la historia de Ismael no es secundaria. Es un espejo en el que muchos hoy pueden verse reflejados sin vergüenza. El peso invisible de sentirse el segundo. Hay un tipo de dolor que no deja marcas visibles, pero define la forma en que una persona camina por la vida. Es el dolor de sentirse el segundo, no el elegido, no el esperado, no el que encaja naturalmente en la historia. Ismael creció bajo esa sombra, no porque alguien se lo dijera directamente, sino porque la realidad se lo mostró una y otra vez. La promesa no pasaba por él, el altar no llevaba su nombre, el futuro que se celebraba no lo incluía. Este peso no se manifiesta siempre como rebeldía, muchas veces se manifiesta como silencio, como comparación constante, como una necesidad casi inconsciente de probar valor. Personas que se esfuerzan más de lo necesario, no por ambición, sino por miedo a no ser suficientes. Ismael no tuvo que escuchar que era secundario. Lo entendió al ver cómo el centro de la historia se organizaba sin él. Muchos hoy viven exactamente así. No se consideran enemigos de la fe, no se alejaron de Dios por decisión consciente. Simplemente aprendieron a ocupar el margen, a no pedir demasiado, a no esperar tanto, a aceptar que la vida espiritual parece fluir con más fuerza para otros. Ese aprendizaje silencioso va formando una identidad peligrosa, la identidad del que sobrevive, pero no espera. Ismael no aparece en la narrativa bíblica luchando por el primer lugar, no intenta reemplazar a Isaac, no compite por la promesa. Pero eso no significa que no haya dolor, significa que el dolor se interioriza. Y cuando el dolor se interioriza, se transforma en una forma de relacionarse con Dios desde la distancia. Con respeto, sí,
con fe, tal vez, pero sin confianza plena. Este tipo de herida genera una espiritualidad cautelosa, una fe que cree pero no se entrega del todo, una relación con Dios que evita expectativas altas para no sufrir otra decepción. Muchas personas oran así, no piden demasiado, no esperan demasiado, no se permiten imaginar un futuro distinto, no porque no crean en Dios, sino porque aprendieron a protegerse. La historia de Ismael pone luz sobre esa herida. Dios no lo trató como un segundo plano, no lo bendijo con desprecio, no lo sostuvo a medias, lo afirmó con claridad. Le dio un futuro propio, no una versión reducida del futuro de otro. Eso confronta una mentira muy profunda, la mentira de que solo los primeros importan, la mentira de que ser segundo es sinónimo de ser menos. Dios no le dijo a Ismael que su valor dependía de acercarse al centro. Le mostró que su vida tenía sentido incluso fuera de él. Y este punto es crucial para quienes hoy viven comparándose, porque la comparación no nace del orgullo, nace del dolor no resuelto, del deseo de ser visto con la misma intensidad con la que otros parecen ser vistos. El peso de sentirse el segundo también distorsiona la forma en que interpretamos el silencio de Dios. Cada demora se siente como confirmación de exclusión. Cada respuesta tardía se interpreta como rechazo. Ismael nos muestra que el silencio no siempre significa negación. A veces significa que Dios está construyendo algo diferente, lejos de la mirada pública, lejos del aplauso, lejos del centro. Comprender esto libera a la persona de una presión agotadora, la presión de competir espiritualmente, de medirse constantemente con historias ajenas, de intentar ocupar un lugar que no fue diseñado para ella. Ismael fue bendecido cuando dejó de ser comparado, cuando dejó de ser medido por la promesa de otro. Este capítulo prepara el terreno para algo aún más confrontador, porque si Dios valida al que se siente segundo, entonces la lógica espiritual que muchos aprendieron necesita ser revisada. Y eso nos lleva a una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Por qué esta historia casi nunca fue contada con profundidad? ¿Por qué esta historia incomoda y casi nos enseña? La historia de Ismael incomoda porque desafía una necesidad humana muy antigua, la necesidad de clasificar, de separar claramente quién pertenece y quién no, quién está dentro del plan y quién quedó fuera, quién recibió promesa y quién debe conformarse con las obras. Ismael rompe esa lógica porque demuestra que Dios no actúa dentro de límites tan estrechos como los que solemos construir. Hablar de Ismael obliga a reconocer que la bendición de Dios no es exclusiva de una sola narrativa, y eso inquieta a cualquier sistema religioso que necesita orden, jerarquía y control. Es más fácil enseñar historias donde todo encaja perfectamente, donde cada personaje ocupa un lugar claro, donde la fe produce resultados previsibles. Ismael introduce ambigüedad, introduce compasión fuera del marco esperado, introduce un Dios que escucha a quien no está en el centro. Esta historia también incomoda porque expone el peligro de la espiritualidad basada en pertenencia. Cuando la fe se convierte en un sistema de inclusión y exclusión, Ismael se vuelve una amenaza, porque muestra que Dios no necesita autorización humana para bendecir, no espera consenso, no sigue protocolos religiosos, escucha un llanto en el desierto y responde. Por eso muchas veces Ismael aparece solo como un dato secundario, un paréntesis incómodo antes de volver rápidamente a la historia de Isaac. Profundizar en su relato obliga a hacer preguntas difíciles. Si Dios escuchó a Ismael, entonces escucha a otros que también fueron apartados. Si Dios bendijo a Ismael, entonces la bendición no está limitada a un solo grupo. Y si eso es cierto, entonces la forma en que definimos quién es visto por Dios necesita ser revisada. También hay una razón emocional. La historia de Ismael despierta culpa, porque revela que muchas veces celebramos promesas sin mirar a quienes quedaron heridos en el proceso. Preferimos una fe limpia, ordenada, sin tensiones humanas. Ismael nos recuerda que detrás de muchas historias de éxito espiritual hay decisiones mal resueltas,
personas desplazadas y consecuencias que no siempre se asumen. Esta incomodidad lleva al silencio. No al silencio bíblico, sino al silencio pedagógico. Se enseña lo suficiente para que la historia no desaparezca, pero no lo suficiente para que confronte. Se menciona a Ismael, pero no se habita su dolor. No se explora su experiencia. No se conecta con la vida real de quienes hoy se sienten fuera del centro espiritual. Sin embargo, ignorar esta historia tiene un costo, porque deja a muchas personas sin referencia bíblica para su propia experiencia. Personas que aman a Dios, pero no encajan en los modelos enseñados. Personas que viven en el desierto emocional y no saben que Dios también habla allí. La ausencia de Ismael en la enseñanza produce creyentes que creen que su dolor es una falla espiritual, cuando en realidad es una condición humana que Dios conoce bien. Traer esta historia a la luz no debilita la fe, la profundiza, porque revela un Dios más amplio, más compasivo, más libre de nuestras estructuras. Un Dios que cumple promesas, sí, pero que no se reduce a ellas. Un Dios que no abandona a quienes quedaron fuera del relato principal. Y esta revelación prepara el corazón para el último movimiento de esta historia, porque una vez que entendemos por qué Ismael fue silenciado, estamos listos para escuchar lo que su historia dice directamente a nuestra vida hoy. No como teoría, sino como una invitación personal. El desierto como lugar de revelación y no de rechazo. El mayor error que muchos cometen al leer la historia de Ismael es pensar que el desierto fue el final, que ese lugar representó abandono, castigo o desinterés divino. Pero cuando observamos con honestidad, el desierto no fue el punto donde Dios se alejó, sino el punto donde Dios se manifestó de una forma distinta. No con promesas heredadas, no con estructuras religiosas, sino con presencia directa. El desierto tiene una característica que lo vuelve insoportable para muchos. Elimina distracciones. No hay ruido, no hay aplausos, no hay validación externa. Solo queda lo esencial, y es precisamente ahí donde muchas personas se sienten más vulnerables espiritualmente. Porque sin referencias externas, la fe deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia cruda. Ismael no tuvo el privilegio de una fe transmitida por tradición. Tuvo una fe sostenida por supervivencia. Dios no llevó a Ismael al desierto para probarlo. Ismael ya estaba ahí por decisiones que no fueron suyas. Dios entró en ese espacio para redefinirlo, para mostrar que el desierto no es sinónimo de ausencia divina. Es un lugar donde la voz de Dios no compite con otras voces, donde la dependencia se vuelve real, donde la identidad se forma sin comparación constante. Muchos hoy temen su propio desierto. Temen los períodos de silencio, de confusión, de aparente estancamiento, porque interpretan esos momentos como señal de que algo salió mal espiritualmente. La historia de Ismael confronta esa interpretación. El desierto no fue evidencia de rechazo, fue escenario de cuidado. Dios no lo sacó inmediatamente de allí, le dio lo necesario para seguir, y eso revela una verdad incómoda. A veces Dios no cambia el entorno porque está formando a la persona. Ismael creció lejos del altar, pero no lejos de la mirada de Dios. Su carácter fue moldeado en un lugar donde no podía apoyarse en estructuras ajenas. Aprendió a vivir sin garantías visibles. Aprendió a depender sin discursos elaborados. Y ese tipo de formación produce una fuerza distinta. No es la fuerza del reconocimiento, es la fuerza de la resistencia. Esto habla directamente a quienes hoy sienten que su vida espiritual no se parece a la de otros. Tal vez tu camino no pasa por escenarios visibles. Tal vez no hay validación pública. Tal vez no hay una narrativa clara que contar. Pero eso no significa que Dios esté ausente. Puede significar que Él está trabajando en un nivel más profundo, lejos del ruido, formando algo que no se construye en el centro. El desierto también libera. Libera de expectativas ajenas. Libera de comparaciones constantes. Libera de la presión de cumplir un rol que no fue diseñado para ti. Ismael no tuvo que demostrar nada a nadie allí. Solo tuvo que vivir, y en ese proceso Dios lo sostuvo.
Esa es una forma de amor que muchos no reconocen, porque no se presenta con promesas grandiosas, sino con fidelidad diaria. Al final, la historia de Ismael no nos invita a rechazar la promesa, sino a entender que Dios es más grande que cualquier estructura espiritual que intentemos imponerle. Él cumple lo que promete, pero también cuida a quienes quedaron fuera de esa narrativa. No abandona a los que no encajan, no ignora a los que no fueron elegidos por los sistemas humanos. Si hoy te encuentras en un desierto, esta historia no te llama a resignarte, te llama a reinterpretar, a dejar de ver ese lugar como señal de fracaso y comenzar a verlo como espacio de encuentro. Porque el Dios que escuchó a Ismael sigue escuchando. Y muchas veces es en el desierto donde su voz se vuelve más clara. Finalmente, el Dios que no se olvida de nadie. Llegar al final de la historia de Ismael no significa cerrarla, sino mirarla de frente con honestidad. Porque esta historia no fue escrita solo para explicar un episodio antiguo, sino para revelar una verdad eterna sobre el carácter de Dios. Un Dios que cumple promesas sin dejar de ser compasivo. Un Dios que actúa en el centro, pero también en los márgenes. Un Dios que no necesita que una vida encaje perfectamente para considerarla valiosa. Ismael nunca volvió al altar de Abraham. Nunca ocupó el lugar que muchos consideran central en la historia bíblica. Y aún así, su vida no fue un error ni una nota de pie de página. Fue una vida sostenida, escuchada y afirmada por Dios. Eso confronta una mentira silenciosa que muchos cargan. La mentira de que, si no estamos en el centro de la narrativa espiritual, entonces estamos fuera del cuidado divino. Dios no corrigió la historia de Ismael llevándolo al lugar de Isaac. Honró su historia tal como era. Honró su dolor. Honró su camino distinto. Y eso es profundamente liberador, porque nos recuerda que Dios no ama versiones ideales de nosotros. Ama personas reales, con trayectorias complejas, con heridas, con historias que no siempre siguen el orden esperado. Muchas personas pasan la vida intentando acercarse a una promesa que no fue diseñada para ellas, creyendo que ahí encontrarán validación. La historia de Ismael ofrece una alternativa más profunda. No necesitas ocupar el lugar de otro para ser visto por Dios. No necesitas repetir una narrativa ajena para tener sentido. Tu historia, tal como es, puede ser lugar de encuentro con Él. El mayor regalo que Dios le dio a Ismael no fue solo un futuro, sino una identidad libre de comparación. Ismael no vivió intentando probar que merecía algo. Vivió construyendo lo que le fue dado. Y eso redefine madurez espiritual. No es alcanzar lo que otros tienen, es aceptar con paz el camino que te fue confiado y descubrir a Dios allí. Si hoy te sientes fuera, desplazado, cansado de compararte, esta historia no te acusa, te abraza, te recuerda que el silencio no siempre es abandono, que el desierto no siempre es castigo, que la bendición no siempre se parece a lo que esperabas, pero puede ser exactamente lo que necesitas para seguir vivo, de pie y con futuro. Dios no se olvidó de Ismael y no se ha olvidado de ti. Aunque tu camino no haya pasado por el centro, aunque tu historia no haya sido celebrada, aunque tus respuestas hayan tardado más de lo que imaginabas, el Dios que escucha el llanto en el desierto sigue siendo el mismo, y su mirada no está limitada por promesas ajenas ni por estructuras humanas. Esta historia no termina con un cierre perfecto. Termina con una invitación silenciosa. Dejar de medir tu vida por la promesa de otro. Dejar de interpretar el silencio como rechazo. Dejar de ver el desierto como final. Porque a veces es justamente ahí donde Dios se revela con más claridad. Una invitación a reinterpretar tu propia historia. Después de entender la historia de Ismael, ya no es posible mirar la propia vida de la misma manera, porque este relato no fue preservado para generar debate teológico, sino para provocar una revisión profunda del modo en que interpretamos nuestro camino con Dios. Muchas personas no sufren porque Dios esté ausente, sino porque aprendieron a leer su historia con lentes equivocados, lentes de comparación, de expectativas ajenas, de promesas que no les pertenecían.
A lo largo del tiempo, se enseñó que la cercanía con Dios siempre se manifiesta de una sola forma, que la bendición sigue un único patrón, que la aprobación divina se reconoce por señales específicas. Ismael desarma esa lectura. Su vida demuestra que Dios no se limita a un solo lenguaje, no se manifiesta solo donde hay altar visible, también se revela donde hay supervivencia silenciosa, donde hay resistencia diaria, donde hay pasos dados sin aplauso. Esta invitación no es a resignarse ni a conformarse, es a reinterpretar, a mirar el pasado sin vergüenza, a dejar de llamar error a lo que fue proceso, a reconocer que muchas heridas no son evidencia de fracaso espiritual, sino marcas de un camino que fue sostenido de otra manera. Ismael no fue menos amado por no haber sido el heredero del pacto. Fue amado de forma distinta, y eso no lo hizo inferior. Reinterpretar la propia historia exige valentía. Exige dejar de preguntarse constantemente por qué otros recibieron algo primero. Exige soltar la necesidad de ocupar un lugar que nunca fue diseñado para ti. Exige aceptar que Dios no repite historias, crea caminos, y cada camino tiene su propio ritmo, su propio lenguaje, su propia forma de revelación. Muchas personas viven agotadas espiritualmente, no porque Dios exija demasiado, sino porque ellas se exigen encajar en una narrativa que no les corresponde. La historia de Ismael ofrece descanso a quienes cargan ese peso. Descanso de la comparación, descanso de la culpa, descanso de la idea de que siempre están llegando tarde a algo que Dios ya repartió. Este mensaje no te invita a abandonar la fe, sino a profundizarla, a conocer un Dios más amplio, menos predecible, más compasivo. Un Dios que no se incomoda con tus preguntas, que no se aleja en tu confusión, que no desaparece en tu silencio. Un Dios que escucha incluso cuando no sabes cómo hablar. Tal vez hoy no estés en el lugar que soñaste. Tal vez tu vida no se parece a lo que te enseñaron a esperar. Tal vez el desierto sigue siendo parte de tu paisaje. Pero eso no define tu valor ni tu destino. Ismael nos recuerda que Dios no escribe historias desperdiciadas, escribe historias distintas. Y muchas veces las más silenciosas son las que sostienen las verdades más profundas. Si esta historia despertó algo dentro de ti, no la cierres rápido. Permite que te acompañe. Permite que te haga nuevas preguntas. Permite que te libere de lecturas injustas sobre ti mismo. Porque cuando dejamos de luchar por ocupar el centro, descubrimos que Dios siempre estuvo caminando con nosotros, incluso en el margen. Vivir sin compararse y caminar con Dios en el propio ritmo. Una de las transformaciones más profundas que surgen al comprender la historia de Ismael es esta: dejar de vivir comparándose. La comparación parece inofensiva, pero lentamente desgasta la fe. Hace que una persona mida su vida espiritual por parámetros ajenos, por tiempos que no son los suyos, por promesas que fueron dadas a otros. Ismael nos muestra que caminar con Dios no significa ocupar el mismo lugar que alguien más, sino aprender a caminar con sentido en el lugar donde uno fue puesto. Cuando una persona deja de compararse, algo se libera por dentro. Ya no necesita correr para alcanzar a nadie. Ya no vive con la sensación de estar atrasada espiritualmente. Ya no interpreta cada silencio como rechazo. Empieza a entender que Dios no trabaja con cronogramas idénticos ni con moldes repetidos. Cada historia tiene su ritmo, cada proceso tiene su lenguaje, cada camino tiene su propia pedagogía divina. Ismael no vivió intentando demostrar que merecía más. Vivió respondiendo a lo que la vida le presentó. Aprendió a caminar sin garantías visibles, sin herencias espirituales celebradas, sin aplausos religiosos. Y aún así, Dios estuvo con él. Eso redefine la madurez espiritual. No es la acumulación de experiencias espirituales visibles, sino la capacidad de seguir caminando con fidelidad, incluso cuando la historia no se parece a lo que imaginábamos. Muchas personas se cansan de Dios cuando en realidad están cansadas de compararse, cansadas de mirar al costado, cansadas de escuchar historias ajenas y convertirlas en medida de su propia fe.
la historia de Ismael ofrece una salida. Te permite dejar de pelear por un lugar que no fue diseñado para ti y comenzar a habitar plenamente el camino que sí te fue confiado. Caminar con Dios en el propio ritmo no significa conformarse con menos. Significa aceptar que Dios sabe dónde estás y por qué estás ahí. Significa confiar en que Él no llegó tarde a tu historia. Significa creer que incluso lo que no entiendes hoy puede convertirse en fuerza mañana. Ismael no entendió su historia mientras la vivía. La entendemos nosotros al mirarla completa. Este entendimiento trae paz, no una paz superficial, sino una paz que nace de dejar de exigirle a la vida que se parezca a otra, dejar de exigirle a Dios que actúe como lo hace con otros. Cuando eso ocurre, la relación con Dios se vuelve más honesta, menos ansiosa, menos defensiva, más real. Ismael caminó sin altar, pero no caminó sin Dios. Y esa frase resume una verdad que muchos necesitan escuchar. No necesitas estar en el centro para estar acompañado. No necesitas cumplir una narrativa perfecta para ser sostenido. No necesitas entender todo para seguir siendo visto. Si hoy estás aprendiendo a caminar a tu propio ritmo, esta historia no te apura, te acompaña, te recuerda que Dios no mide tu valor por comparación, te invita a soltar el peso de intentar ser otro y a descubrir la profundidad de ser quien eres delante de Él. Y cuando una persona deja de compararse, algo cambia para siempre. Ya no camina buscando validación, camina con confianza. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que no camina sola.